Cosas que nunca debes hacer en un coche automático. Gran error. ¿Crees que tu coche automático puede manejar cualquier situación sin problemas? Piénsalo de nuevo. Muchas personas cometen errores comunes al conducir un coche con transmisión automática, lo que puede afectar su rendimiento y reducir su vida útil. Hoy vamos a analizar 15 errores graves que debes evitar a toda costa si quieres mantener tu coche en óptimas condiciones. Además, quédate hasta el final porque te daré un consejo extra que ayudará a prolongar la vida útil del líquido de transmisión y evitar reparaciones costosas. Conducir con el tanque casi vacío parece algo insignificante, pero conducir con un nivel de combustible muy bajo puede ser perjudicial para tu coche. En la mayoría de los vehículos, la bomba de combustible está dentro del tanque y utiliza el propio combustible como refrigerante. Si permites que el tanque se vacíe demasiado, la bomba se calentará más de lo debido, y con el tiempo, podría fallar, lo que resultará en una reparación costosa. Además, cuando el nivel de combustible es bajo, los sedimentos y residuos acumulados en el fondo del tanque pueden ser absorbidos por el sistema de combustible, provocando obstrucciones en los filtros y afectando el rendimiento del motor. ¿Cómo evitarlo? Mantén siempre el tanque con al menos un cuarto de su capacidad llena para proteger la bomba de combustible y garantizar un funcionamiento eficiente del motor. 2. Rodar en punto muerto neutral para ahorrar combustible. Algunos conductores creen que poner la transmisión en neutral al bajar una pendiente les ayuda a reducir el consumo de combustible. Sin embargo, esto es un error y puede ser peligroso. No ahorra combustible en los coches modernos. La inyección de combustible se ajusta automáticamente al reducir la velocidad, lo que significa que si el coche sigue en marcha, el motor apenas consume combustible. En cambio, al poner el coche en neutral, el motor sigue funcionando en ralentí y sigue consumiendo combustible innecesariamente. Reduce el control del coche cuando estás en una pendiente y necesitas acelerar de inmediato para evitar un peligro. Cambiar de neutral a drive no es instantáneo y puede causar un retraso crítico. Aumenta el desgaste de la transmisión. Poner el coche en drive mientras el motor está en ralentí y el vehículo en movimiento genera un impacto en la caja de cambios, lo que puede acelerar su desgaste. ¿Cómo evitarlo? Mantén el coche en marcha y deja que el motor gestione la desaceleración automáticamente. 3. Conducir por aguas profundas. Atravesar charcos o calles inundadas puede parecer inofensivo, pero en realidad es una de las peores cosas que puedes hacerle a tu coche automático. La transmisión tiene respiraderos diseñados para liberar la presión interna y permitir la circulación de aire, pero esos mismos respiraderos pueden permitir la entrada de agua. Si el coche se sumerge demasiado, el agua mezclada con el líquido de transmisión crea un residuo lechoso y espeso que destruye los componentes internos de la transmisión. En pocas horas, las placas de embrague dentro de la transmisión pueden dañarse irreversiblemente, lo que puede derivar en una costosa reparación o incluso en la necesidad de reemplazar toda la transmisión. ¿Cómo evitarlo si hay agua acumulada en la carretera y no puedes evaluar su profundidad? Evita atravesarla. 4. Mantener el coche en drive en los semáforos. Cuando te detienes en un semáforo, puede parecer más conveniente dejar el coche en drive con el pie en el freno en lugar de cambiar a neutral. Sin embargo, esta práctica genera calor adicional en la transmisión, ya que el convertidor de par sigue funcionando y el líquido de transmisión se calienta más rápido. En climas cálidos, esta acumulación de calor puede volverse un problema serio, ya que la temperatura de la transmisión puede aumentar rápidamente hasta 50 grados en cuestión de minutos, reduciendo su eficiencia y aumentando el riesgo de desgaste prematuro. ¿Cómo evitarlo si estarás detenido por más de 30 s? Es recomendable cambiar a neutral para reducir la presión en la transmisión y permitir que el líquido circule más libremente. 5. No calentar la transmisión en climas fríos. Muchas personas arrancan su coche y comienzan a conducir inmediatamente, sin darle tiempo al líquido de transmisión para calentarse, especialmente en invierno. A diferencia del aceite del motor, que se calienta rápidamente con la combustión interna, el líquido de transmisión depende de la fricción y la circulación para alcanzar su temperatura óptima. Si el líquido está demasiado frío, se vuelve más espeso y no lubrica los componentes correctamente, lo que puede generar cambios de marcha bruscos y desgaste adicional en la transmisión. ¿Cómo evitarlo en días fríos? Deja el coche en ralentí durante algunos minutos antes de conducir.
Evita aceleraciones bruscas hasta que la transmisión alcance una temperatura de funcionamiento adecuada. 6. Apoyar la mano en la palanca de cambios. Muchas personas tienen la costumbre de apoyar la mano en la palanca de cambios mientras conducen, pero esto puede causar problemas en la transmisión. Las transmisiones automáticas están diseñadas para funcionar con la palanca en una posición específica sin presión adicional. Si colocas peso constantemente sobre la palanca, ejerces presión sobre los mecanismos internos, lo que puede acelerar su desgaste y provocar fallas prematuras. ¿Cómo evitarlo? Mantén siempre las manos en el volante cuando no estés cambiando de marcha. 7. Ignorar las luces de advertencia del tablero. Las luces de advertencia en el tablero no están ahí solo para decoración. Muchas personas ignoran luces como la de temperatura de la transmisión, presión de aceite o batería, sin darse cuenta de que estos indicadores pueden advertir de problemas graves antes de que se conviertan en fallos costosos. ¿Cómo evitarlo? Si ves una luz de advertencia en el tablero, consulta el manual del coche y revisa el problema antes de seguir conduciendo. 8. Apagar el coche antes de ponerlo en park. Algunos conductores apagan el coche sin asegurarse de que la transmisión está en park, lo que puede generar problemas en el sistema de arranque y la transmisión. ¿Cómo evitarlo? Antes de apagar el coche, asegúrate siempre de que está completamente en P-Park. 9. Acelerar bruscamente desde un alto total. Acelerar de manera agresiva desde una parada puede ser tentador, especialmente si necesitas incorporarte rápidamente a una vía o simplemente quieres sentir la potencia del motor. Sin embargo, esta práctica puede ser muy dañina para la transmisión automática y otros componentes del coche. Cuando pisas el acelerador a fondo desde un alto total, la transmisión tiene que hacer un esfuerzo extra para transmitir toda la potencia de inmediato a las ruedas. Esto genera una gran presión sobre el convertidor de par, los engranajes de la transmisión y los soportes del motor. Con el tiempo, este estrés adicional puede provocar fallas en los componentes internos de la transmisión, desgaste prematuro en los soportes del motor y mayor consumo de combustible. ¿Cómo evitarlo? Acelera de forma progresiva y evita hacer arranques bruscos con frecuencia. Si necesitas acelerar rápido, hazlo con control y sin pisar el acelerador a fondo desde el primer momento. 10. Cambiar a park antes de detenerte completamente. Algunos conductores, por prisa o descuido, cambian la palanca de cambios antes de que el coche se haya detenido por completo. Esto es un gran error, ya que la transmisión automática utiliza un pequeño mecanismo llamado traba de estacionamiento para bloquear las ruedas cuando el coche está en park. Si intentas activar este mecanismo mientras el coche aún se mueve, el sistema puede sufrir un desgaste prematuro e incluso romperse. En casos extremos, la traba puede fallar por completo, lo que significa que el coche podría moverse incluso estando en park. ¿Cómo evitarlo? Asegúrate de que el coche esté completamente detenido antes de cambiar a P. Utiliza siempre el freno de mano para reducir la presión sobre la traba de estacionamiento. 11. No cambiar el líquido de transmisión regularmente. Algunas personas creen que el líquido de transmisión dura para siempre, pero esto no es cierto. Con el tiempo, el líquido pierde sus propiedades lubricantes y protectoras, lo que puede causar desgaste prematuro en los engranajes y otros componentes internos de la transmisión. Si el líquido de transmisión se vuelve oscuro o tiene un olor quemado, es una señal de que necesita ser cambiado de inmediato. Ignorar este mantenimiento puede provocar sobrecalentamiento, cambios bruscos de marcha y, en casos graves, la falla total de la transmisión. ¿Cómo evitarlo? Consulta el manual de tu coche para conocer el intervalo recomendado para cambiar el líquido de transmisión, generalmente cada 50.000 a 80.000 km. Siempre usa el tipo de líquido recomendado por el fabricante. 12. No usar el freno de mano al estacionar. Al estacionar en una pendiente, muchas personas dependen únicamente de la transmisión en P para mantener el coche en su lugar sin usar el freno de mano. Esto puede dañar el mecanismo de bloqueo de la transmisión con el tiempo. El freno de mano ayuda a distribuir la carga del peso del coche y evita que toda la tensión recaiga sobre la transmisión. Además, en algunos casos, la traba de estacionamiento podría fallar y el coche podría empezar a rodar sin control. ¿Cómo evitarlo? YASA es siempre el freno de mano. Al estacionar, especialmente en pendientes, aplica primero el freno de mano y luego cambia a P para reducir la presión en la transmisión. 13.
Dejar el coche en drive mientras está detenido durante mucho tiempo. Si dejas el coche en drive mientras estás detenido durante largos periodos, por ejemplo, esperando dentro del coche con el motor encendido, la transmisión sigue funcionando, lo que genera calor adicional. 1. Desgaste innecesario en los coches modernos. Esto no suele ser un gran problema, pero si tienes un coche más antiguo o si vives en un clima caluroso, este exceso de calor puede afectar el rendimiento del líquido de transmisión y acortar su vida útil. ¿Cómo evitarlo? Si planeas estar detenido por más de unos minutos, cambia la palanca a neutral o apaga el motor. 14. Cambiar de drive a reverse sin detenerse completamente. Este es un error muy común que puede dañar seriamente la transmisión. Algunos conductores cambian de drive a reverse o viceversa mientras el coche aún se está moviendo, lo que pone una enorme presión sobre los engranajes internos de la transmisión. Este hábito puede generar un desgaste acelerado en los embragues y en los engranajes de la transmisión, lo que eventualmente puede llevar a fallas mecánicas costosas. ¿Cómo evitarlo? Siempre asegúrate de que el coche esté completamente detenido antes de cambiar entre drive y reverse. 15. Forzar el coche cuando está atascado en la nieve o el barro. Si alguna vez te has quedado atrapado en la nieve o el barro, tu primer instinto puede ser pisar el acelerador con fuerza para tratar de salir. Sin embargo, esto es una mala idea. Cuando las ruedas giran rápidamente sin tracción, generan un calor excesivo en la transmisión, lo que puede dañar los componentes internos. Además, este esfuerzo innecesario puede sobrecargar el convertidor de par y provocar una falla prematura. ¿Cómo evitarlo? En lugar de acelerar bruscamente, intenta moverte suavemente de un lado a otro usando la marcha atrás y drive alternativamente, y usa materiales como arena, sal, alfombrillas o incluso cartón debajo de las ruedas para mejorar la tracción. Si vives en una zona con nieve frecuente, considera usar neumáticos de invierno o cadenas. Consejos: no dejes tu coche estacionado bajo el sol por mucho tiempo. El calor del sol no solo afecta el interior del coche, sino que también puede dañar la transmisión a largo plazo. Cuando un coche se deja estacionado bajo el sol durante periodos prolongados, la temperatura bajo el capó puede aumentar significativamente, lo que acelera el deterioro del líquido de transmisión y de los sellos internos. Esto puede provocar fugas de líquido y cambios bruscos en la transmisión. Además, la exposición constante al sol puede afectar otras partes del coche, como la pintura, los faros y los neumáticos, causando decoloración. Grietas. 1. Desgaste prematuro. ¿Cómo evitarlo? Siempre que sea posible, estaciona tu coche en un lugar con sombra o usa un parasol en el parabrisas. Si no hay sombra disponible, considera usar una funda protectora para reducir la exposición al calor.